¿vale? Porque esto al final es como de las partes más importantes. Si nosotros enmarcamos bien ese problema, de hecho es primera etapa de un proyecto de ciencia de datos, es enmarcar el problema. A partir de aquí, cuando nosotros conseguimos saber dónde lo enmarcaríamos, ya seguir los pasos es un poco más fácil, ¿vale? Entonces, eso mismo es lo que quiero que hagamos un poco hoy. Que vosotros me planteéis problemas y yo enmarcarlo, o incluso al revés, que yo os plantee casos y vosotros los enmarquéis, de cara a que luego, bueno, pues sea más fácil, porque luego ya lo otro puede ser un paso a paso, porque ya con lo otro sabes más o menos qué tipos de modelos elegir en un sitio o en otro, qué suele pasarle a las variables, a las imágenes, cómo procesarlas. Pero lo primero es eso, lo primero es enmarcar el problema. A partir de ahí, luego llegar a esa solución es un poco más fácil. Entonces, para poder ver ese alcance, creo que lo mejor es o que vosotros me vayáis preguntando y después yo al revés, también para ver si lo veis. Es verdad que hay a veces que no es tan trivial, no es a lo mejor tan fácil o puede haber diferentes enfoques, ¿vale? Entonces, pero bueno, hay otros que sí que se ven muy claramente. No sé hasta aquí si me vais siguiendo. En el chat me podéis escribir o abrir el micro para decir. Sí, sí. Ese es siempre mi objetivo, es eso, que os enteréis. Y si no, pues cambio el discurso. Vale, entonces, del otro día, los que estuvisteis, se dijo, bueno, prepararéis algunas ideas o incluso ideas que os vayan surgiendo ahora y que vosotros me vayáis diciendo de cara, bueno, pues, o sectores, es decir, no tenéis por qué ser una idea, pues, no sé, pues yo trabajo en esto o yo he hecho esto, no se pueden sacar así, ¿vale? Y también de cara a poder enmarcar esta primera parte, porque además es la primera parte de un proyecto y es lo más importante, porque luego ya después de esta parte, bueno, pues ya vendría los datos, ¿vale? Es decir, pues obtener los datos, recopilarlos, que nos los pasen, ver cómo se recogen y demás. Que esto luego es otra complicación, pero ya es otra complicación diferente. Que aquí ya, bueno, pues estaría ver la vía, la fuente de datos, el formato de datos y demás. Pero esto es como lo primero. Entonces, bueno, podéis levantar la mano, quien quiera comentar ideas y me iréis apareciendo en orden. Os abro micro y me vais contando y yo os voy dando, bueno, pues mi punto o incluso vosotros. Ideas, ya os digo, ideas, sectores. Por ejemplo, me he dedicado a este sector o tengo estos datos o preguntas de, no sé, qué proyectos he hecho yo en este sector o qué se te ocurre. También luego os puedo contar cosas que o he hecho o conozco gente que hace o que ha trabajado, ¿eh? También de cara a dar más ideas. Vale, Alberto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas Dale. tardes. Vale, bueno, yo estoy en el sector mundo industrial, producción, mantenimiento, lo que es una fábrica. Y no sé, el otro día que hablamos del tema este, sí estuve un poco recopilando, escribiendo, que tengo aquí en mi miro, varios ejemplos, no sé. Igual tú, Cristian, mira a ver un poco cuál es el de los que te cuento ahora, cuál puede ser más interesante de cara a explicar, no sé. Hay preguntado predicción de resultados financieros en función de la cartera de clientes y reparto de mix de pedidos, política de precios. Bueno, pero eso se alejaría un poco de un sector industrial de mantenimiento, sería casi un sector más dedicado al negocio, ¿no? Justo esos ejemplos, ¿eh? Aunque sea, sí, el sector puede ser. Claro, lo que pasa es que ese concepto existe en cualquier negocio, ¿no? Bueno, sí. Claro, claro, por En eso, por cuanto eso. a más producción, pues predicción de averías de máquina en función de las horas de funcionamiento, parámetros, temperatura, consumo eléctrico, termografía, que ahí se entraría el tema de imagen, vibraciones, presión, en función de los diversos parámetros de la máquina, de funcionamiento y operativos, pues el predecir cuándo va a fallar, que eso lo tradicional y clásico es el análisis de vibraciones con acelerómetros, pero bueno, incorporar más variables para intentar crear un modelo que pueda, para un tipo de máquina concreto, pueda aprender y entender cuándo va, en función de todos los parámetros, cuándo va a fallar. Eso sí sería puramente industrial, de mantenimiento.
A ver, realmente La todo lo que me predicción has dicho tiene sentido. O sea, todo lo que me has dicho se puede hacer con enfoque de inteligencia artificial. Por ejemplo, una de las cosas que es lo que has dicho de pues, lo de análisis de vibraciones y demás, es lo que se llama mantenimiento predictivo. sí, Entonces, esto al final, el objetivo que tiene es, en base a los datos del funcionamiento normal, bueno, los datos de funcionamiento de una máquina, predecir cuándo va a fallar. Esto sería un problema de regresión, porque al final estamos prediciendo. Luego aquí habría que ver si estos datos de la máquina se recogen como datos de, no sé, pues que se puedan, datos numéricos, o si a lo mejor se recoge en una imagen más de, bueno, pues de frecuencias y demás. ¿Vale? Porque ahí dependerá de si es. Lo normal es que sea regresión y lo normal es que sea en base a datos y que entrenemos un modelo en base a esos datos. Pero puede a lo mejor darse el caso de que se recoja en una máquina, pues que vaya teniendo así como ese análisis de vibraciones y que sea una clasificación de esas imágenes, de si va a fallar o no y demás, ¿vale? Pero si fuera en base a datos, es decir, que las vibraciones se pudieran recoger en unos datos que luego nosotros pudiéramos meter en un Excel, ahí hablaríamos de, bueno, sería mantenimiento predictivo y hablaríamos de regresión. Aquí, bueno, pues es al final predecir en qué momento va a fallar, básicamente. Entonces, este sería un ejemplo, obviamente es bastante. Sí, o sea, es claro. Luego, porque me han dicho muchas y muy rápido, dime alguna más. sí, te digo. Bueno, luego sí, dentro del mantenimiento predictivo sí entraría, por ejemplo, lo que son las termografías, que en un mapa de calor, colores, y lo que te hace realmente es te está midiendo en los diversos puntos de la imagen la temperatura, ¿no? Y eso sí se utiliza pues, para predicción de por puntos de temperatura elevada, tal, con respecto al resto. Eso sí sería la parte pues eso genera imágenes JPG con diversos colores y una escala de temperaturas. Pero bueno, que sería un Sí, complemento a. lo que pasa que también esas imágenes seguramente por detrás están sacadas en base a números. Entonces, a lo mejor se pueden sacar también esos números que genera. O sea, las imágenes al final Sí, será sí. algo de correlaciones o algo así. Entonces, a lo mejor se puede trabajar directamente con los números en lugar de con las imágenes, porque Y luego, seguramente luego sean tenía más otra. fiables. Sí, 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 o al revés, ¿no? De datos a imagen, no, realmente la imagen son datos también, ¿no? O sea, Claro, eso es un sistema que es óptico y lo que hace es identifica la temperatura y lo representa de un color. No sé si es de claro, imagen a eso. datos o realmente será de datos a imagen. Vale. Luego tenía uno que es un ejemplo claro respecto a un proceso productivo, que es la predicción del resultado, del rendimiento o el OE, como lo llame cada uno, pues en función del tipo de producción que está programada, del mix de producción y del histórico, evidentemente, que hay detrás de una producción, tanto en cuanto a paradas de máquina, resultados obtenidos con anterioridad, en función de quién está trabajando, en función de todo el histórico, pues el predecir cuál va a ser el rendimiento en función de qué programa de producción hay que hacer, qué personas están operando y otra serie de parámetros Vale, que ahí pueden habría afectar. dos, ahí habría dos enfoques diferentes. Un enfoque que sería sin datos, que sería en base a la optimización tradicional, para encontrar qué combinación de operarios, tiempos, máquinas y orden es el mejor. Y un enfoque basado en datos también. Con todos esos datos que se tengan, pues ahí ya sí que se puede meter para predecir y eso sí que sería basado en Machine Learning. Esto igual sería una regresión también. Porque al final estás prediciendo algo, prediciendo un rendimiento, prediciendo el tiempo que va a tardar, en base a datos que tengas de otras puestas en producción o puestas en marcha. Pues si con estas personas has tardado esto y estás con estas personas estas paradas has tardado esto, al final todos esos datos te van a dar a que si tú le metes otras personas, otras paradas, sabes cuánto vas a tardar. Entonces sería una regresión también. Sí, Porque una regresión no tiene que ser solamente una predicción de tiempo, ¿vale? Es decir, no tiene que predecir solamente el futuro, también puede predecir pues, cosas como esta. Porque, a ver, dentro de la regresión, que bueno, por un lado está lo que a lo mejor nos es más común entenderlo,
que sería predecir el futuro. En base al pasado. Esto al final esto se utiliza mucho en finanzas, sobre todo, o en física. Esto es un forecasting, ¿vale? De series temporales. Y esto lo que hace es predecir, en base a datos de tiempo del pasado, predecir el futuro. Pero también dentro de la regresión puede haber cosas que no sea predecir el futuro, sino que sea sacar unos valores en base a otros. Por ejemplo, esto sería más casi la regresión pura. Por ejemplo, pues si yo tengo datos de cuánto valen los pisos en Madrid en base a su número de habitaciones, sus metros cuadrados, su altura, si tienen un ascensor, la cercanía a Sol, etcétera, pues yo quiero predecir cuánto va a costar esta casa, por ejemplo. Es decir, en base a esta casa, qué precio de mercado tiene en base a los precios de mercado que veo de las otras casas. ¿Vale? Eso sería otro punto. Y también sería regresión y no necesariamente predices el futuro, sino que sacas nuevos valores en base a otros. ¿Vale? Que no tiene por qué haber una variable de tiempo. O sea, el forecasting es cuando hay una variable de tiempo, pero puede haber una regresión sin una variable de tiempo. No sé si Profesor, aquí... ahí tengo una duda, Cristian, por entenderlo y cuál es la diferencia. Tú cuando tienes, por ejemplo, dos variables y esas variables están relacionadas de una forma, puede ser lineal, puede ser parabólica o de la distribución que sea. Claro, tú teniendo una muestra de esas dos variables, puedes determinar cuál es la fórmula matemática que la relaciona y en función de eso tú puedes predecir el resultado de una con respecto a la otra, pues con un error menor que X, ¿no? Bien sea en el intervalo de las variables o un intervalo fuera. O sea, eso realmente es el ejemplo que dices, porque eso es matemática pura y dura. Eso A ver, es es que lo que hay detrás lo que hay detrás de la inteligencia artificial y el machine learning es eso. O sea, el ejemplo de algoritmo más fácil de regresión o más simple es una regresión lineal, una línea recta en el que correcto, tienes sí. dos variables, que es una variable dependiente y una independiente, y entonces ves la relación y en base a eso predices. Eso es una regresión. Una variable puede ser el tiempo y la otra un valor, o pueden ser dos variables que no sea el tiempo. Si es el tiempo, sería un forecasting. Y si no, pues sería una regresión normal. ¿Qué pasa? Que eso es al final el punto más simple. Cuando ya en lugar de usar una regresión como tal, o sea, el algoritmo de regresión, usamos otro tipo de algoritmos que al final, bueno, por detrás lo que tienen son otros parámetros, funciones matemáticas y demás. Y además, no solo hay dos variables, X e Y, sino que hay otras variables, pues ahí es cuando, bueno, pues lo que hay detrás de unos algoritmos. Pero obviamente, un modelo de inteligencia artificial tiene una... Claro, es que al final depende, ¿no? Si tenéis un punto de vista matemático, ¿vale? Al final no es más que esto. Lo que pasa que esta f de x puede ser lo que sea, ¿vale? Es como la forma más sencilla de, bueno, de un modelo. Ahora, de forma más divulgativa, pues una caja negra que se ajusta dentro, para los no matemáticos, dentro, pues sus parámetros, sus tuercas, y entonces los datos que entran son, bueno, entra datos, eso ya ha aprendido y te saca un valor. Entonces, por cada dato te va a sacar un valor. Ese dato puede ser en función del tiempo y te va a sacar un valor futuro, o puede ser en función de otra cosa. Por ejemplo, los metros cuadrados y te saca el precio. ¿Vale? Pero a nivel matemático sí que es esto. Lo que pasa es que esta función, la función esta va a ser el modelo en sí, el algoritmo en sí. Que puede ser, pues hay muchas diferentes. Y luego también, ya no solo el algoritmo, sino el cómo llegas a encontrar la mejor función. Por dentro ya, cuando nosotros entrenamos un algoritmo, lo que hacemos es aplicar una optimización matemática. Lo que pasa que, bueno, en las librerías, cuando nosotros ponemos en la librería .fit, que es lo que entrena, por dentro está aplicando una función, midiendo un error y optimizando esa función para que sea el menor error posible. Eso es lo que ocurre detrás de un entrenamiento de una inteligencia artificial o del machine learning. Tienes datos, Vale, entendido. tienes una función, podemos poner esto para los matemáticos, una función X,
Y aquí tú tienes un resultado real, que es el que tú sabes con tus datos, y un resultado predicho, que es el que esta función va a sacar. Si nosotros comparamos estos dos resultados, aquí te sacamos el error. Entonces, el objetivo de entrenar el modelo es que este error sea el mínimo y lo que va a ir variando va a ser la función. Concretamente, los parámetros de la función. Que, a ver, intento dar dos puntos de vista, tanto para matemáticos como para no matemáticos. Cuando hablo de matemáticos me refiero a perfil de ciencias, ¿vale? También si no entendéis algo, intento bajarlo más a tierra. Ahora después, lo típico de y es igual a x más b, que sería la ecuación de una línea recta, que es una regresión normal. Estos parámetros serían la a y la b. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando entrenamos un modelo? Vamos a coger y ajustar a encontrar la a y la b para que este error sea mínimo. Pues eso, llevado a otros algoritmos con otros parámetros, es lo que hace. O sea, al final es un un ciclo iterativo, ¿vale? En el que nosotros vamos variando la A y la B de nuestra función, de nuestro modelo, para que se ajuste a nuestros datos y que el error sea mínimo, ¿vale? El objetivo siempre, al entrenar un modelo, es que el error sea mínimo. Para eso, para saber el error, nosotros tendremos que comparar los valores reales y los valores que nuestro modelo predice. ¿Vale? Pero esto es lo que hay detrás de la inteligencia artificial. O sea, lo que hay son matemáticas y estadística. Básicamente, hay funciones de optimización y demás. Entonces, tampoco es, o sea, la parte matemática que hay detrás de esto es eso. La parte más divulgativa es, pues, esta AVE y estos parámetros. Y nuestro algoritmo va a ser como una caja negra. Lo otro van a ser como las tuercas que se van a ir ajustando para que prediga lo mejor posible. Para que algo prediga lo mejor posible, tiene que fallar menos. Es decir, que el error que tiene sea el menor.